Muy buenas noches, estimados amigos de Jorge Escalante, la página, y a todos los curiosos que quieren presenciar este acto bastante importante para Jorge David Escalante Muñoz. Les saluda Gonzalo Miranda y tengo el honor y el placer de poder presentar o ser el encargado de dar esta buena noticia, ya que siempre es importante la contribución eh, a todo lo que es el ambiente educativo y literario en parte también. El día de hoy se presenta esta obra titulada Dialéctica del Filosofar en tiempos donde necesitamos el mayor aporte de personas que cuentan con la especialidad y sobre todo con el amor de poder difundir importantes artículos, información, para que así podamos tener el conocimiento eh, que es la base del desarrollo del país. Bueno, como dije, Dialéctica del Filosofar es el segundo material, obra de Jorge David Escalante Muñoz, que actualmente se desempeña como docente de ciencias sociales y humanidades en diversos ámbitos educativos, como la Universidad Tecnológica del Perú, también en el Instituto Pedagógico Jesús el Maestro, ¿no? Él es magíster en docencia universitaria y gestión educativa por la Universidad Tecnológica del Perú. Tiene una amplia carrera en base a la docencia. Se ha ido nutriendo con sus conocimientos, como es licenciado en educación de ciencias sociales, con especialización en filosofía, obtenida en la Universidad Nacional de Educación Enrique Lavalle y Guzmán y Valle, perdón, La Cantuta, mayormente conocida como La Cantuta. También es bachiller en Ciencias de la Educación, precisamente. Realizó estudios en el Instituto Cultural da Silva Cordeiro, portugués nivel avanzado, el idioma portugués. También estudios primarios y secundarios. Él cursó primaria y secundaria en la institución educativa Toribio de Luciriaga y Mejía, número 132. Estamos repasando un poco de la vida de Jorge David, que para toda su familia, sus amigos, sus estudiantes, sus colegas, deben sentirse orgullosos de la trayectoria del buen Jorge. Ha sido columnista también de la Mula.p, con más de fundada, bueno, esta plataforma en el 2009, y pueden encontrarlo como perfil jorgeescalante.lamula.p slash blogs. También ha tenido reconocimiento y felicitaciones durante la ejecución de las prácticas preprofesionales en su carrera. Y recordemos que está inscritos el currículo vitae en la CONCITEC, que es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Él también ha sido secretario en su momento del Centro de Estudios César Guardia Mayorga, ¿no? En la UNE, y también ha sido ex consejero de la facultad, ¿no? Precisamente en la UNE, y ha sido asesor académico profesional en proyectos, monografías y ensayos. Ha sido breve presentación de Jorge David Escalante Muñoz, natural de la ciudad de Lima, con esta trayectoria que tiene y que cada día va sumando más experiencia y más contribuciones como la de hoy. Para hablar un poco, para hablar un poco de lo que es el libro, ¿no? De Jorge David, Lecturas Filosóficas parte uno, ¿no? La dialéctica del filosofar, hablemos de qué se trata. Es el estudio de la filosofía. Recordemos que en el estudio de la filosofía son indispensables los diccionarios, revistas, recensiones, guías bibliográficas, artículos, biografías, historias y estudios críticos sobre los pensadores. ¿Por qué es importante ello? Porque todos tenemos la inspiración de personajes importantes en el rubro correspondiente, ¿no? De verdaderos personajes que podamos nosotros recolectar la información y poder ayudarla a difundirla en cierta medida, ¿no? Esto último, ¿no? Sobre los pensadores, es lo que nos ofrece Jorge Escalante a través del examen de 4 diversos pensadores. Ha sido selecto esta información.
este conocimiento que se quiere pretender evocar gracias a este examen, ¿no? Ahora, estos pensadores ilustran la variopinta dialéctica del filosofar. Efectivamente, lo que vemos aquí es la dialéctica del pensar filosófico como cosa insoslayable en la técnica y en el trabajo intelectual en filosofía. Solo así es posible manejar y organizar la abundante información que requiere esta forma de sabiduría. Tres de ellos encajan en el historicismo, ¿no? Relativismo y materialismo. Tres corrientes, ¿ah? Que ya nos va a explicar Jorge como especialista. Y uno en el confesionalismo. Así que la variedad de posturas no está ausente, o sea, hay diversificación de posturas, lo que revela la riqueza de la filosofía para abordar la realidad. La filosofía siempre genera debate, siempre genera preguntas, ¿no? Y siempre se busca la opinión en cuanto a una información o argumento que pueda tener cada uno de los filósofos o los pensadores o las personas que gustan de esto, de esta carrera que es muy importante para la formación de la vida en realidad, ¿no? Así que la variedad de posturas no está ausente aquí, en este libro, en esta obra, lo que revela la riqueza de la filosofía para abordar la realidad. La realidad es tal cual. Bien, sin más preámbulos, creo que ya es momento, ¿no? Ya hemos hecho toda la información posible de Jorge, del libro, y bueno, vamos a presentarlo, dar la bienvenida al Magister, ¿no? Cómo es la vida, y me siento muy feliz porque a Jorge lo conozco hace muchos años, creo que si no me temor equivocarme, ya de hace 6 años, 7 años, y el crecimiento que da la persona genera bastante felicidad. Así que, sin más preámbulos, voy a dar pase al Magister Jorge David Escalante Muñoz. ¿Cómo estás, Kevin? Muy buenas noches, Gonzalo. Es un gusto poder conocerte después de tiempo, tener esta conversación. Y sí, son un aproximado de casi ya, podríamos decir, entre unos 6 a 7 años. Y el tiempo pues nos ha llevado y nos ha premiado también durante todo este tiempo, podríamos decir, de seguir avanzando, que es muy importante durante esta etapa de nuestra sociedad que también nos exige a nosotros que tenemos que seguir incursionando, preparándonos, ¿no? Porque hay que entender que el mundo académico es eso, aprender. Uno nunca deja de aprender y si cree que ha aprendido todo, entonces todavía no ha aprendido, como decía Sócrates en su momento. Y Qué sí, hermoso. un gusto también a todos mis seguidores, mi fanpage, y a aquellos que también nos están siguiendo a través de las redes, a través del TikTok y del YouTube, que ahora también estamos incursionando bastante. Y justo el día de hoy quiero presentarles este libro que es muy interesante, es una segunda obra que ha salido este año, justo en el año 2024, en abril ha sido impreso, que se llama La dialéctica del filosofar, ¿no? Que valgan verdades, nosotros tenemos que entender que el pensar no solo es tarea del filósofo, como muchos de nosotros hemos pensado durante mucho tiempo, ¿no? Sino de toda persona, de todo ciudadano. Se necesita que nosotros podamos tener sobre todo una ciudadanía pensante, ciudadanos que piensen, y a la filosofía pues nos podría ayudar a hacer una contribución sustancial para eso. Por eso consideramos que como título esta obra, que valgan verdades, que se llama justo La dialéctica del filosofar, que se le pone en este caso como explorando los caminos del pensamiento. Hay que entender que la filosofía, es cierto, es una disciplina muy antigua, ha servido como el faro de la humanidad y sobre todo en la búsqueda de comprender el universo y su lugar que hay en él. Desde tiempos muy antiguos, como muchos de ustedes sabrán, hasta la actualidad, el filosofar ha sido un ejercicio que ha estado siempre en constante reflexión en el ser humano, en cuestionamientos, en la búsqueda de la verdad. Por eso quiero resaltar algo muy importante, que aquí nosotros nos queremos sumergir en la dialéctica del filosofar
porque queremos explorar distintos aspectos, sobre todo métodos, y su relevancia que tiene que ver con el contexto contemporáneo, que valgan verdades, es muy importante. Por eso este libro, que justo ya les comento, tiene un aproximado de casi 100 páginas, donde nos va a expresar, sobre todo, irnos a ver cómo se ha dado la filosofía en Grecia, cómo surge algunas respuestas, cómo fueron los primeros filósofos como Tales de Mileto, como Pitágoras, Heráclito, que ellos de una u otra forma van a sentar sus bases para un pensamiento racional y crítico. ¿Para qué? Para que pueda perdurar a lo largo de los ciclos. Pero también hay que entender que para hacer dialéctica en filosofía tenemos que tener un método filosófico. Entonces, la dialéctica, valgan verdades, es un concepto introducido por los filósofos presocráticos, ya se usaba bastante, y se convierte pues en un método fundamental en el proceso del filosofar. Por eso que a través del diálogo, les comento a ustedes, la confrontación de ideas, la búsqueda de las contradicciones, la dialéctica permite el avance del pensamiento y la superación muchas veces de algunas contradicciones o aparentes paradojas, como nosotros usamos bastante en filosofía. Por eso otro punto importante que quiero recalcar es que la filosofía es como una herramienta de reflexión, y aquí en dicho libro queremos hablar sobre esto, ya que en la actualidad la filosofía sigue siendo una herramienta indispensable para poder comprender muchas veces la complejidad del mundo contemporáneo. Justo en el libro tiene algunas preguntas que yo realizo. ¿Qué es el arte? ¿Qué es el cine? ¿Qué es la política? ¿Qué es la educación? ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la estética? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué es la estética? Entonces, son preguntas que al lector quiero hacerle una catarsis, una reflexión de lo que estamos viviendo hoy en día. Por eso, aquí vamos a encontrar que este libro va a tener una reflexión filosófica, es cierto, pero también nos va a permitir cuestionar las estructuras sociales, políticas y culturales. Justo también abre un poco de este proceso coyuntural político que tuvimos en torno a la cultura que tenemos, Ujú. así como vamos a explorar nuestras nuevas perspectivas, soluciones a los problemas que tenemos en la actualidad. Por eso considero yo en lo personal el papel del filósofo, que es tan importante tomar en cuenta aquí y que tenemos que ver algo que es necesario, es lo siguiente, que el filósofo tiene un rol crítico, intelectual, ojo, intelectual. No solamente es criticar, ¿no? Por criticar, que muchos lo han hecho hoy en día, la gente critica, pero no hay esa sustancia y argumento intelectual. Pero también el filósofo tiene una responsabilidad de cuestionar el statu quo, el estado de las cosas, porque a veces estamos acostumbrados a qué, a que podamos tener una vida muy cómoda, una vida que podríamos decir una rutina en nuestra vida. Y cuando queremos cambiar las cosas, a eso se le llama statu quo. Entonces, tenemos que tener nuevas perspectivas y soluciones a estos problemas. Entonces, lo que queremos hacer es que este libro nos lleve que no solamente sea más allá de las aulas académicas, que no solamente sea meramente académico, sino que se pueda extender a las esferas públicas, donde podamos contribuir con el debate social, el desarrollo de políticas más justas y equitativas. Por eso, mi persona, te comento, en este caso, Gonzalo, y a todos los que están presentes en este tiempo de transmisión en vivo, he tomado 4 autores. De los 4 autores, tengo 2 alemanes, ¿no? Y tengo a un peruano
que es un poco controvertido, y a un francés. Entonces, aquí hemos tomado una mixtura de muchos filósofos, algunos contemporáneos, algunos del siglo XIX. Por ejemplo, te comento que en una de las lecturas que yo he podido hacer una reflexión, abro del giro hermenéutico de Gamader, ¿no? O Gamader, ¿no? Que es un cambio pues que se daba pensativo, significativo, justo en el siglo XX, ¿no? Y que cómo nosotros estamos interpretando el mundo, cómo lo interpretamos nosotros mismos. Por eso acá el autor Gamader va a argumentar que la verdad no solamente debe ser decir el sujeto y el objeto, sino debe ser una interpretación de ello, un diálogo. Por eso justo toque este tema que es muy importante dentro de la filosofía. Luego también abro del hombre integral, que es de Mariatang, es un francés del siglo XX también, que habla sobre el alcance, las dimensiones del ser desde el punto de vista físico, intelectual, espiritual, social, donde cómo combina las ideas tomistas, las ideas de Tomás de Aquino, con el personalismo, destacando la verdad, la bondad, la belleza, el respeto a la dignidad, la libertad de cada individuo. Entonces, Mariatán, que justo es el libro que yo hago una crítica también a él, abogo sobre todo este autor abogó por una sociedad que pueda promover el crecimiento integral del hombre hoy en día y buscar el bien común, algo que justo falta. No Sí. hay una búsqueda del hombre. Buscamos que el hombre es solamente un aspecto de su vida, pero no buscamos la búsqueda integral de su bienestar. Algo que bastante hablamos en educación, ¿no? Buscamos una educación integral. Entonces, aquí también Marietán habla sobre esto. Y la otra lectura justo dentro de este libro que justo les comentaba, La concepción del mundo, de la filosofía de José Loracán. El doctor José Loracán, te comento Gonzalo y le comento a toda mi audiencia, yo lo conocí en el año 2015 en un congreso de filosofía, justo cuando él estuvo en Puno. Tengo su libro autobiografiado, no sabía que después de unos años él fallece, y él Claro. es una crítica, justo te comento, hace una crítica, y él ha sido muy controvertido, ¿va? Ha pertenecido en varios partidos políticos aquí en el Perú, ha sido desterrado a México, trabajó te comento, en la UNAM, en México, en la Universidad Autónoma de México, Ujú. y justo él escribe varios libros, pero este de acá hace una crítica del mundo. Entonces, él va a tener un enfoque ya no espiritualista, no idealista, sino un enfoque más materialista, te comento, y dialéctico, donde se va a destacar el análisis crítico, justo lo que nosotros queremos, de la realidad social, económica y política del Perú, ya desde un punto de vista peruano. Por eso, justo esta parte yo le he tomado como preguntas. ¿Ya? El libro es interesante porque nos hace 20 preguntas y de esas 20 preguntas con el autor lo vamos desarrollando y también le vamos haciendo su crítica. Entonces, lo que logra Kant quiere decir acá justo enfatiza bastante en esa lectura es que la importancia de comprender sobre todo quién maneja el país, quién está manejando el país y cómo se produce el país y cómo es la economía en nuestro país, porque a veces pensamos que el filósofo es solamente aquel que tiene que criticar de política, historia, ¿no? Sino también habla de economía. Entonces, hablamos de una sociedad económica, realmente el Perú tiene un capitalismo o trata de ser un capitalismo, ¿no? Que eso también afecta bastante, ¿no? Entonces, y cómo la necesidad de la praxis, de la práctica, podamos llevarlo a una transformación social que es tan importante, ¿no? Justo eso es lo que tenemos que hacer y tienen que hacer todos los ciudadanos, todos los políticos que todavía no comprenden, ¿no? Lamentablemente es eso, así es. Y Bien. algo que, como tú también lo mencionabas al principio, ¿no? A veces solamente nos quedamos en ese proceso de poder decir, wow, hago esto, aquello, pero, o critico, pero no doy solución a las cosas.
Lo que nosotros queremos es eso, darle solución a las cosas, proponer nuevas cosas, ¿no? Porque lamentablemente hoy día vemos a tantas personas, pues, y tú, pues, que tienes esta carrera de periodismo, lo sabrás mucho mejor que yo, que la gente lo único que hace es acusar, 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 pero no propone, que es Tampoco tan importante, reflexiona, o reflexiona mal. o No hay, reflexiona mal, claro, no hay, o como hemos visto hoy día en el Congreso, ¿no? Que contrato a mi pareja, ¿no? Imagínate toda esta situación, y ahora me descubren, no fue mi pareja, solamente fue algo del momento, dicen. Y como no quiero que me digan todavía que esto es terrible, ¿no? una Que me libertad. sigan diciendo, acuso a otros que tienen otras parejas, dice, del mismo género. Entonces, ¿qué es lo que sucede entonces? No estamos llevando a cabo nuestra labor como tal. Entonces, si nos eligen a nosotros como representantes, y acá Lacan, justo este filósofo, habla bastante, entonces por algo estamos aquí, entonces tenemos que transformar donde estamos. Entonces, hay un principio en filosofía que yo lo he captado bastante, te comento. ¿Cuál es? Tengo que conocer mi realidad. Ujú. ¿Para qué? Para interpretarla. Y acá viene la filosofía hermenéutica y la interpretación. Pero esta interpretación me tiene que conllevar a qué? A una transformación. Entonces, no solo es conocer, no solo es interpretar, criticar, acusar, acusar, sino proponer nuevas alternativas, transformar nuestro statu quo. Entonces, esto es lo que necesitamos nosotros conocer bastante, porque justo te decía, la filosofía es universal, es propia de la condición humana, ¿no? Imagínate que un niño, y esto acá tú no vas a dejar mentir, también tienes familiares, todos tenemos familiares, es el primer filósofo, ¿no? Claro, siempre Pregunta, pregunta. exacto, pregunta, pero ¿Verdad? lamentablemente nosotros los adultos le limitamos, ¿no? Lo mutilamos con que, ¿por qué preguntas? ¿No? Como castigándolo. Como castigándole. Entonces, ¿por qué haces eso? ¿No? Y a veces los niños pues llegan a un momento donde a veces a nosotros ya nos quiere colmar la paciencia, pero no es eso, sino que ellos preguntan esa, ¿cómo nace la filosofía? Como una forma de curiosidad, de búsqueda, de interrogantes, ¿no? Como por ejemplo, dime, sí. No digo, exacto, ¿no? A veces la curiosidad también, estamos acostumbrados a leyendas urbanas, ¿no? Curiosidad mata mata al gato, dicen, ¿no? Ah, Son exacto. como castigos que nos hace o como nos impiden poder desarrollarlos. Jorge, excelente la introducción y el desarrollo que haces del libro, y me ha generado bastantes dudas con respecto a ello, porque precisamente a veces cuando hablamos de filosofía, como que la gente dice, no, es algo como que evitan hacerlo, ¿no? Quizás era por Exacto. la costumbre de señalar la forma de filosofar como si fuese, no sé, un té de tías o algo por el estilo en el ambiente coloquial, pero también es algo que va más allá de eso. Yo estaba buscando lo que dice la RAE sobre respecto a la dialéctica, ¿no? Y la dialéctica Ya, es el arte de dialogar, argumentar y discutir, ¿no? Ahorita así estamos es. muy acostumbrados en sociedad peruana, y no me vas a dejar mentir, que hay bastante brutalidad, ¿no? O sea, muy chabacano, muy como que vulgaridad. Vulgaridad ya está permitida. Tú mismo has dicho algo que está inclusive en un ente como es el Congreso de la República, donde debería primar el respeto a la autoridad, Exacto. al puesto, más que a la autoridad, al puesto, ¿no? O sea, el ser congresista no es ser un y ni es por menospreciar, pero no es para un programa de espectáculos, ¿no? O sea, O o shows temas, mediáticos. claro, shows mediáticos, o sea, ya nos preocupamos más por si es que era o no era la pareja, que si le fue infiel o no le fue infiel, y no vamos más allá del papel como congresista, con las leyes y con las normas, y nos hemos visto radicados en esa situación. Entonces, la pregunta es, ¿cuán difícil va a ser que, por ejemplo, un ciudadano de a pie pueda digerir todo el libro, Jorge? ¿Tú cómo lo Mira, puedes ver de este lado? ya, te comento, el libro tiene dos ápices, ¿no? Podríamos decir dos formas, dos formatos. Hoy en día he visto que pues las personas a veces les es un poco difícil leer, y aquí vamos a encontrarlo, Gonzalo, y todos los que nos están escuchando, como preguntas. Por ejemplo, te voy a tomar una de ellas, Ah, dale. que parece muy interesante.
para poder tomar en cuenta aquí, para que tú también, para que todos nuestros oyentes, nuestros espectadores nos puedan estar, Va a quedar grabado esto, transmisión. exacto, esa es la ventaja que tienen, ¿no? Ahora justo las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner acá. En la página 54 dice así, ¿no? Justo haciendo una interpretación, justo lo que tú hablabas, ¿no? ¿Qué es educación y cómo ha evolucionado esta? Entonces, nos hacemos como una pregunta y después vamos respondiendo. Una de ellas dice, la educación es la formación integral de la personalidad humana, moral, artística, intelectual, física. Y empezamos ahí hablando un poco más de la educación en las sociedades, cómo ha ido evolucionando a través de la historia. Entonces, este libro no es como los demás libros que, wow, tú vas a leer, te vas a quedar dormido, puede ser, sino hemos hecho tipo preguntas. ¿Por qué? Claro. Te voy a contar para que sepas un poco. Esto de aquí ha sido lecturas escogidas de 4 autores que mi persona, cuando estuve en la universidad, hizo trabajos de investigación. Entonces, yo dije, wow, estos trabajos no se pueden quedar, pues, en este caso, podríamos decir, guardados, ¿no? Por lo menos podamos invitar al público que lo pueda leer estas interpretaciones que hemos podido hacer de estos autores, ¿no? Y en su momento, pues como estudiante, ha sido verificado después por, justo quiero también agradecer al doctor Gustavo Freire Esquelopana, quien ha dado el prólogo en este tiempo, él siempre apoyando el aporte intelectual de muchos jóvenes como mi persona para poder contribuir a poder seguir difundiendo lo que es la filosofía, ¿no? Que algo que está faltando bastante. Toca esto es un tema latente, que hoy día es como que es una herida en la sociedad, ¿no? El tema de la ética. ¿No? Hoy día no hay ética, no hay moral. Entonces, ¿qué sucede? Vemos a mucha, entonces lo que vemos en el Congreso, lo vemos porque son personas mediáticas, pero esa es la sociedad que en su gran mayoría lo hay en nuestro país, ¿no? Claro, la persona que le falta respeto a la ley o A la ley, los, evade los claro, los impuestos, informales. Y los informales, o por ejemplo, yo no quiero hacer cola, claro, ¿no? evadir, ¿para Y qué? entonces, ¿qué hago? Oye, ven, tú eres mi amigo, ven, yo quiero pasar. Entonces, eso es una manera de corrupción. Entonces, ¿por qué todo esto sucede? Porque no hay una formación ética. Entonces, una de mis propuestas también, y yo voy a seguir luchando, voy a seguir difundiendo, es que tenemos que la filosofía tiene que volver a los colegios. Tiene que volver a los colegios. Porque a los niños, desde los adolescentes, tenemos que hacerles reflexionar de lo que está sucediendo. Que no solamente seamos como diría alguien, ¿no? En una catedral o en una misa. ¿Qué cosa sucede en una misa? Todos le decimos amén, 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 amén y amén, ¿no? Que significa así sea, así sea, así sea. Y no decimos nada. Entonces somos como diríamos, como unas ovejitas, y no estamos actuando como cuestionamiento. Algo que te comento, Gonzalo, y justo quiero también, algunos de mis alumnos me decían, profe, mande saludos. Entonces yo mando también saludos a todos mis alumnos que enseño en todos los niveles. Y les decía algo, ustedes cuando vienen aquí conmigo a mis sesiones, a mis clases que tenemos, no tienen que estar de acuerdo conmigo, porque eso no es correcto. Ya pasó la edad media. Lo que tienen que hacer hoy día es, si hay algo que no les parece, hablar, podamos Claro, conversar. Esa es la claro. dialéctica, conversar, dialogar, cuestionar. Obviamente que siempre con altura, con respeto. Si hay eso, muy bien. Y eso nos ayuda a, ¿qué? A poder llevar estos espacios académicos a reflexionar, a cuestionar, a, por ejemplo, a buscar nuevas ideas. Y eso es muy importante. Como te decía, algo que es necesario aquí. Por ello, como te decía, la filosofía es universal, propia de la condición humana. Por ello, no hay cultura sin filosofía, a pesar que sea la que sea. En Exacto. donde estemos, hay filosofía, te comento. Hay filosofía política, filosofía de la educación, en arte, en historia, derecho, ingeniería, aunque nosotros no queramos saberlo, hay en todos los aspectos. Así es, Gonzalo. Entonces, resuelta la pregunta, me parece interesante que el libro tenga ese sistema de lectura, ¿no? De base preguntas, respuestas y sobre todo con un idioma entendible, ¿no? Manejable que cualquier persona de secundaria podría agarrarlo también, ¿no? O sea, es algo Sí, que sin miedo al éxito, como puede decir la gente. La otra pregunta bueno, en base a lo que ya hemos conversado, ¿no?
y lo que estábamos diciendo era que las personas están acostumbradas a romper el tipo de las reglas y vivir en el caos. En qué contexto tú lo puedes ubicar, el libro, básicamente, para que se pueda romper eso? O sea, cómo poder romper el estereotipo de normalizarlo todo y empezar a cuestionarnos esas situaciones, ¿no? Que parecen normales, ¿no? Como, no sé, de la persona que, como tú bien dices, se cola en la fila o en el mismo sistema de transportes, ¿no? Que permite la informalidad, ¿no? Y todo el tráfico que hay y la gente no hace nada, ¿no? Entonces se vive en la normalidad. ¿Cómo entonces entraría el libro como para poder decirles, miren, empieza con este libro y vamos a generar el cambio? Yo sé que es fantasioso, pero podría ser, ¿no? Me has hecho recordar a mi profesor cuando estaba estudiando filosofía de la educación. Él me decía lo siguiente, ¿no? Nosotros nos planteó esto, decía, los valores entraron en crisis, todos dicen, ¿no? Ya no hay valores, ¿no? Eso es lo que a veces nos han enseñado a nosotros, hemos escuchado eso. Y cuando él hizo este diálogo para confrontarnos, nos dijo, no, no es que no hay valores, no es que los valores están en crisis, lo que están en crisis son las personas. Y eso es muy cierto, yo me quedé sorprendido, y tiene mucha razón, y tenía mucha razón justo mi profesor en la universidad, que decía pues de esta situación. Entonces, las personas están en crisis, ¿por qué? Porque lo que nosotros nos alimentamos, eso es lo que nosotros damos. Es como nuestro cuerpo, Claro. algo muy interesante. Si tú todos los días le pones grasa, le pones carbohidrato, obviamente que de acá a unas semanas vas a estar muy mal y vas a tener complicaciones en la salud, o de acá a un año, 2 años. Entonces, lo que nosotros estamos alimentando a nuestra mente está haciendo las consecuencias de ello. Entonces, lo que vemos nosotros es solamente una sombra de lo que realmente somos. Entonces, diríamos, en este caso, Gonzalo, es ¿de qué estamos alimentando nuestra mente? Imagínate que hoy día la gente no lee, eso es un gran problema. O si leen, a las justas leen solamente el estado WhatsApp de sus compañeros, de sus amigos, eso es lo único que leen la mayoría, ¿no? Entonces, Ah, y ya no leen libros, y eso también es muy latente, eso es la sociedad que estamos dejando. Imagínate que hoy día a mí me preguntan muchos de mi promoción, de mi edad, me dicen, pues Jorge, oye, ¿cómo todavía tú tienes libros? Como tú ves, tengo mi biblioteca claro. grande, entonces me dice, yo ya no uso nada de libros, ya todo he botado, me dice. Y tú todavía estás viviendo todavía en el siglo XX, que le digo, yo todavía considero que hay un contacto muy importante el poder tener literatura. Claro. Hasta imagínate que me hizo recordar, tenía un compañero en la universidad, no era de mi especialidad, era otra especialidad, que él se jactaba, dice, voy a terminar la universidad sin leer un libro. Esa es ¿Qué? la sociedad que estamos teniendo. No, es Esos son los imposible. profesionales que estamos lamentablemente, no todos, pero que estamos nosotros hoy día, muchas veces están egresando, ¿no? Y eso es preocupante, te comento, porque eso es, ¿no? La sociedad que tenemos es porque son las acciones producto de cómo nos estamos alimentando intelectualmente. Imagínate, hoy día tú ves un programa de televisión, mmm, hay un programa en YouTube que tú conoces muy bien, un programa que hace chistes, que la gente lo ve mucho más, lo consume, hasta paga por ir todavía a este teatro, pero Mm. un evento, por ejemplo, de la FIL, de la Feria de Libros, muy difícil encontrar a personas, ¿no? Entonces, o algunos van para tomarse selfie, pero no van a hacer incidencia en torno a la lectura, ¿no? No hay Que hoy en día, concentración de la importancia de lo que es el evento, ¿no? Eso es lo que voy, ¿no? O sea, como tú dices, exacto, algunos poseros, ¿no? Que de repente, exacto, para que vean que estoy leyendo, ¿no? Para que no me critiquen cuando voy hablando huevadas o por el estilo, ¿no? Eh, exacto, ¿no? Y no, prefieren ir a estos eventos y al final, pues nosotros, obviamente que esto pues está generando pues el tipo de gente que somos, ¿no? Y es la sociedad que tenemos y lo vemos representado en dónde, en los parlamentarios que tenemos. Pues, lamentablemente es así, ¿no? Muchos me dicen, Jorge, a veces nos ponen a pensar lo siguiente, ¿no? Dice, hoy tenemos ese tipo de parlamentos.
ese tipo de parlamentarios, pero ¿no te has dado cuenta que ese es tu espejo? A veces parece que la gente no se ve en el espejo y esa es la sociedad que tenemos hoy en día. Y siempre lo digo, a ellos nosotros los juzgamos porque lo vemos, porque son mediáticos, pero como nosotros no lo somos, somos, mejor dicho, estamos en casa o tenemos un trabajo, perfil bajo, entonces esto es lo que sucede. Entonces, lo que queremos hacer con este libro es que la gente pueda entender, comprender, cuestionar, que ya no se quede adormecido, no se quede, wow, sino que podamos llevarle a un punto de reflexión y diga, wow, mira esto. Imagínate que hace una semana tuve la oportunidad de hacer una entrega de un libro y una persona me dijo, wow, me pareció muy interesante el libro, excelente, justo la parte que había leído sobre Dios, porque justo te comento algo, yo trato dos temas, también hay que ser parte de esto, el filósofo tampoco no puede irse a un extremo ni al otro, ¿no? Entonces, lo que he tratado acá es validar justo en el libro el idealismo, hay filósofos que creen en Dios, como también filósofos que no creen en Dios, entonces Claro. trato de coger y conciliar la parte, lo que a nosotros nos interesa, para poder conducirnos pues, a un, podríamos decir, a un universalismo, así es. Precisamente ahí va la pregunta siguiente y es, hablabas o hablas en el argumento sobre el historicismo, el relativismo, materialismo y el confesionalismo. ¿Podríamos explicarnos cómo es cada una de las corrientes para poder tener un poco más de conocimiento? Sí, el historiacionismo justo tiene que ver con la historia de la filosofía, cómo el hombre es el ente importante a través de la historia, es el protagonista de la historia. Y Claro, cuando hablamos del confesionalismo, vamos a encontrar algunos filósofos que pues creen en Dios, su confesión es Dios, pero de una otra forma hablan de una libertad, como el hombre tiene que ser libre como tal, ¿no? Y que no debemos dejarle que no lo sea. Eso es algo fundamental, ¿no? Justo esa parte es muy interesante tomar en cuenta, donde yo les recomendaría, si es que lo tienen, ustedes lo puedan adquirir, vamos a darnos cuenta que eso es esencial, ¿no? La libertad, ¿no? Que las dos posturas, de una u otra forma, abran de esa libertad. Y el otro que me estabas comentando, el relativismo, es qué cosa es el extremo. ¿Qué es el extremo? Por ejemplo, yo soy relativo, ponle, para ti la belleza, ¿qué es la belleza para ti? Pues muchos, algo a ver, agradable debe ser, o sea, reluciente, que me llame la atención, que mis ojos me haga sonreír, algo así. ya, por ejemplo, pero para otros la belleza tiene que ver con una satisfacción, con un Un momento placer. de éxtasis. Entonces, eso se llama relativo, el punto de vista que nosotros le damos, ¿no? O como, por ejemplo, algo que aprendí bastante en África, para cómo definen a las mujeres bellas, las mujeres voluminosas. Pero en Occidente, Es al revés. según los parámetros y cánones occidentales, no son las mujeres voluminosas, sino acá tienen otro matiz, El rostro, la el figura, quizás, rostro, ¿no? la pigmentación. Entonces, ese se llama La piel. relativismo. Y el Justo, último, y justo, discúlpame, tomo ahí un texto de Protágoras que dice, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Uno al final acaba tomando su concepto de acuerdo a lo que cree. Así, y el otro, ¿cuál me decías? el materialismo, bueno, ese sí creo que lo tengo más claro, que es el tema de lo material, ¿no? Exacto. En el materialismo primero es la materia y luego fue la idea, ¿no? Que nosotros consideramos que cómo ha ido evolucionando la materia y cómo ha ido dándose ese matiz a través de la historia, ¿no? A eso nosotros le decimos el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, que justo es lo que a nosotros nos interesa en este libro, cómo ha ido evolucionando la idea, ¿no? Más que posturas políticas, porque algunos a veces lo confunden con posturas políticas. Realmente eso no viene al caso, ¿no? Porque al final, en vez de unirnos, nos divide, ¿no? Pero lo que hablamos acá es de ciencia y filosofía. Así es. Claro, porque, bueno, no se habla de política, pero en cierta medida creo que también expresa lo que estamos viendo ahora, ¿no? Esa división, no sé si llamar divisionismo, que existe entre los peruanos, porque siempre se ponen una postura precisamente creo que por lo relativo, ¿no? Se tienden a poner a extremos, o de repente, en el caso del confesionalismo, llegar
a que si no crees en esto, no voy a estar de tu lado. O sea, su Exacto, postura se basa, ¿no? En base a lo que es su religión o de repente por ahí su forma de ver el mundo, de ver la percepción, la belleza, como hemos puesto en ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces está justo, perfecto que los 4 puntos lo hables y, bueno, se hable en el libro y también las personas podamos digerirlo, ¿no? Porque es importante tener conceptos que nos así lleven es. a una conclusión. Sinceramente, nosotros, bueno, tú eres con mayor trayectoria, los docentes tenemos eso, ¿no? De tener la esperanza de y trabajarlo, ¿no? Que las personas puedan reflexionar en base también que estamos preocupados porque parece que el país se va de cabeza, Jorge, pero al final no sé cómo que hemos parado, parecemos gatos que con 80 vidas. Ya, así es, ¿no? Lamentablemente vivimos una sociedad pragmática. El pragmatismo es muy latente en nuestro país. Nos damos cuenta en los gobernantes, nos damos cuenta en el ciudadano de a pie. No hay conciencia social, no hay identificación por el prójimo. Nos damos cuenta que lo único que buscamos es usar a las cosas o a las personas como un medio y no como un fin, y esto pues ha provocado lo que hoy día tenemos, ¿no? Pues imagínate que estamos a extremos de lo que estamos viviendo en el tema de cultura, educación, política, economía, ética, sociedad. Y cuando hablamos de pragmatismo, puede ser que por ahí algunos me dirán, Jorge, ¿qué cosa es? El pragmatismo es cuando yo uso las cosas como un medio, más no como un fin. Algo práctico, por ejemplo, vamos a ponerlo. Y aquí ya cerramos esta parte. Sí, sí. Ponle, ¿no? Yo tengo en la universidad, vamos a poner, en un instituto, una amiga, yo me acerco a esta amiga porque sé que saca buenas notas. Entonces, ¿qué hago Claro. yo? Tú eres mi amiga, sí, muy bien, hasta que acabe el ciclo, aprobé y de ahí nunca más hablo de ella. Esto me pasó en la universidad, te comento. Una anécdota, mira, de un compañero. Se buscó una señorita, su enamorada fue, le ayudaba a hacer todos sus trabajos que tenía que hacer de portafolio, bonito, decorado, ¿no? Todo excelente, ¿no? Y nosotros ahí decimos, pero ¿cómo sí, si tú no te gusta este tipo de habilidades, ¿no? Y sabíamos que su señorita enamorada lo realizaba. ¿Y qué sucede después? Y acá viene lo interesante, que termina el ciclo, nos ponemos a la señorita llorando en una esquina y el joven todo ahí, y le digo, ¿qué pasa? Le decimos, ¿no? Entre los compañeros, no, ya terminé. ¿Y qué pasó? Le digo yo, si se veían tan felices, no solamente en sí era por el tema de aprobar este curso que eran de manualidades. Ahí nos No, damos cuenta, pues el pragmatismo, ¿no? ah, Esto es latente, lo vemos. A veces es hay que gente que se acerca a ti, a él es mi amigo porque me convienes. la Y conveniencia, ¿no? Y eso es lo que sucedió, tomando, no soy partidario de este señor Pedro Castillo, pero es lo que le sucedió a él, ¿no? Mucha gente, Claro. nadie daba nada por él, te comento. Yo lo pude ver en la primera vuelta. Y en la segunda vuelta, wow, todo el mundo Parecía con él. panel de abeja, parecía. Exacto. Entonces, ese se llama pragmatismo. Y después vimos que esta gente, pues, en vez de sumarle, le restó y acabó donde hoy día lo vemos, en la Dinoes, ¿no? Lamentablemente, eso pasa porque muchas veces el pragmatismo hace eso. Y eso es la sociedad que hoy día tenemos, ¿no? Pregúntale tú, ¿por qué eres amigo de tal persona? ¿No? O ponle, pues, en lo que nos están escuchando, mi pareja. ¿Por qué soy pareja de tal persona? ¿Te has puesto a hacer una catarsis de eso? La mayoría ni lo ha hecho. Entonces, La mayoría esto es quiere vivir. esencial. La Exacto. mayoría lo hace por vivir nomás ya. O por costumbre, ¿no? Por rutina, ¿no? Ya está hecho, ya está hecho, Ya dice. está. ¿Qué quedó? Pero no es eso. Entonces, la rutina también mata el cerebro, por si acaso, ¿ah? Y eso lo abra la neuroeducación y la neurociencia, ¿no? Que será otro tema que estaremos ya tocando, pero justo es esto. Importante hablar sobre este tema de la sociedad actual y cómo todavía nos queda proponer. Yo en sí te comento, Gonzalo, y comento a toda mi audiencia, que me estoy jugando, estoy apostando por la filosofía. Sé que es un costo el mandar a hacer impreso, publicaciones, pero yo lo hago porque considero que podemos contribuir con ese granito de arena, ¿no? Y eso es importante
y sentirme pues satisfecho y decir, wow, he hecho esto, no quedarme, me hubiese gustado hacer. Entonces, yo prefiero hacer decidido para poder lograr ello. Así es. Has dicho algo muy importante, ¿no? La conciencia. Nosotros que pensamos que quizás el mundo tengamos que cambiarlo ya, pero el mundo se cambia en base a uno también, ¿no? Con sus Así acciones. es. Las acciones importan bastante. Y bueno, mira, te felicito. Bueno, de por sí ya estamos en la parte final de este live. De Así igual es. forma queda registrado el material para que la gente que de repente no ha podido lo vuelva a ver. Y que también se entere que cómo va a ser el tema de la venta, dónde está ubicado, cómo hacemos, te llamamos a ti, personal a personal, si tienes un número de WhatsApp, o cómo hacemos. Cuéntanos. Mira, te comento, lo pueden hacer a través del WhatsApp, que justo lo vamos a dejar en el grupo, la página. Entonces ustedes también pueden contactarse con mi persona y justo también lo pueden hacer por el chat. Pueden ustedes buscar en el Messenger, pueden escribirme y ahí la persona que justo también va a responderles automáticamente y les va a derivar con la persona indicada. Entonces, no hay problema con eso. Te comento también a mi audiencia y a todos, a los que quieren saber, vamos a salir en libros peruanos, como el año pasado. Entonces, en junio vamos a estar haciendo también una entrevista con libros peruanos sobre este tema que es interesante, la dialéctica del filosofar, y también lo vamos a estar vendiendo por ahí, ¿no? Imagínate, te comento y les comento todo, Gonzalo, si es que no lo sabías, el libro anterior del año pasado llegó hasta Alemania. Hay una librería en Alemania, se llama la librería de los Andes, Deutschmann Anders, ¿no? Que le dicen en alemán, ¿no? Entonces llegó por allá justo porque es un Wow, tema latente, ¿no? De la claro. sociedad peruana, justo, ¿no? Este acá es un tema un poquito más interpretativo, hermenéutico. El otro sí era mucho de la historia de la filosofía peruana, entonces les gustó bastante esta librería y se quedó por allá. Así es. Excelente, excelente. Y adicionalmente, bueno, voy a soltarlo, va a haber una promoción de ahí con Así el es. tema del sorteo, así que estén atentos a las redes sociales, principalmente en el Facebook, también TikTok y YouTube, seguramente ahí Así es. el magister Jorge Escalante vamos a promocionarlo. Bien, Jorge, hemos llegado a la parte final, agradecerte de manera abierta por la segunda vez que ya me has escogido, así que igual forma, si yo siento que todo va a salir bien para los próximos eventos, cuentas conmigo y agradecer a todas las personas que se han conectado. Como dije, esta es la segunda obra de Jorge, así que hay que apoyar ahí al talento peruano, ¿no? A lo nuestro también, ¿no? Porque mucho, si bien es cierto, es bueno difundir de manera pirata, pero también hay que pensar en lo que gastamos, como tú has dicho, ¿no? Así es. Principalmente, ¿no? Ya que nos hemos acostumbrado a piratearlo todo, yo siento que primero deberíamos reconocer al esfuerzo de nosotros, ¿no? Porque somos independientes, no hay una marca editorial que está a nuestra espalda, digamos, para que nos pirateen. Mm, Primero sería cuestión de hacerlo de manera directa, ¿no? Y así, digamos, también ese uso de esa conexión que hay libro-lector. Eso también, yo soy de ese team, a pesar que tengo otra generación, pero soy de ese team de poder tener el contacto físico con el libro, ¿no? Con la obra, para conectarme un poco más. El celular distrae, ¿no? Así apagues los datos, te pica las manos por abrir los datos y volver a donde estabas sí, antes. hasta ampollas nos ha salido, ¿no? Muchos que están todo el día en el celular y no Algunos es un se problema también. lesionan el dedo, Jorge. Así es No ya. sé, si tanto está apretando, ahí Sí, se lesionan. Pero bueno, muchas gracias, Jorge. ¿Quieres palabras finales gracias a para ti. cerrar? Sí, solamente desear darte un agradecimiento de verdad por este tiempo que tú también has dispuesto. Yo sé que tienes una agenda muy apretada y quiero terminar solamente con una conclusión, que es la siguiente, ¿no? La dialéctica del filosofar, justo a todos ustedes les quiero decir que es un viaje inagotable de exploración, de descubrimiento, les va a encantar que a través del diálogo de ideas, de confrontación de perspectivas que vamos a ver, la filosofía a través de este libro nos invita a repensar el mundo que habitamos, que hoy en día es de mucha reflexión y también de cuestionamiento en nuestras propias convicciones de la cual nosotros creemos o no creemos. Es un momento de incertidumbre, hoy en día vivimos en esta sociedad y de cambio, por eso la filosofía sigue siendo esa luz en el camino para guiarnos
hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del universo que nos rodea. Para terminar, están totalmente invitados, pueden acceder a través del chat para poder adquirir el libro y estaremos dando durante unos días una promoción de la cual yo sé que ustedes van a ser partícipes y van a querer estar ahí. Así es, muchas gracias por su tiempo y Gonzalo también mi agradecimiento, mi afecto especial a ti y a todos los que nos han visto y oído. Y nos van a ver también, así que nada. Así Cerramos la es. transmisión. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a Muchas Jorge. Un fuerte gracias. abrazo a todas las personas que nos vieron. No se olviden, Gracias. por favor, de darle like a la página y también compartan la transmisión. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Gracias.